hay un punto crítico en la nutrición que es el órgano raíz. Y raíz en la mayoría de cultivos es un problema. ¿Por qué? Porque en muchos casos empezamos a cultivar sin hacer los pasos previos que uno pensaría debería de acondicionar ese ambiente donde va a estar la raíz. Y si recordamos, uno de los puntos críticos es el oxígeno que debe tener la raíz, ¿verdad? Y muchas veces temas de compactación, de anoxia, excesos de agua, de humedad, desencadenan un montón de los trastornos que vemos. Y si lo pensamos de forma lógica o razonable, si no tenemos un órgano especializado para absorber los nutrientes con vida útil, ¿verdad? Darle, extenderle la vida útil a la raíz, cualquier cosa que le pongamos, ¿verdad? Puede ser el nitrógeno de más alta tecnología, no lo va a aprovechar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Voces del Campo, el podcast número 1 agrícola, acuícola y pecuario de la región. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre nutrifisiología en diversos cultivos tropicales. Antes de comenzar, sí me gustaría recordarles que se suscriban al canal, le den un buen like y si nos están escuchando por Spotify, denle a seguir o si están en Radio Sucro Radio Universal, sintonícennos todos los fines de semana. Para esta entrevista traemos a Andrés Castillo. Andrés Castillo, un poquito el background de Andrés. Andrés es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica. En la misma estudió 2 maestrías, una en suelos y otra en énfasis en biología. Ha estado en la parte académica, ha trabajado con la Universidad Earth University y actualmente trabaja en Ámbar, una empresa transnacional en nutrición. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto. Mucho gusto, Luis. Encantado. La primera vez que hago esto y también felicitarte a vos por tener estas iniciativas. La verdad es que siento que el campo no tiene tanta voz y vos se la estás dando. Bueno, ahí está el nombre, Voces del Campo. Exacto. Bueno, Andrés, primero que nada, un gusto por tenerte acá. Sé que tu tiempo a veces es un poco complicado. Es más, justo cuando lo grabemos ya seguramente estás acá en Ecuador, pero estabas saliendo del país, entonces fue un poquito al Sí. corre-corre. Pero antes de entrar en materia, cuéntanos un poquito quién es Andrés Castillo y cómo así un tico vino acá a Ecuador. Es curioso. De hecho, un día de estos, un cliente, un amigo me decía, ¿cómo hace esa locura, verdad? Precisamente por el momento que está pasando el país. Eh, y bueno, para iniciar, soy costarricense, 34 años de edad al momento, casi 35. Eh, Siempre apasionado del campo, posiblemente por la crianza que tuve. Mi papá siempre estuvo encargado de la finca de la familia de él y desde muy pequeño, digamos que me crié alrededor de la actividad que era ganadera. Ok. De ahí yo pasé a vivir en la ciudad, me crié en la ciudad por ahí de los 5 años en adelante tal vez y tenía la universidad cerca, realmente me quedaba cerca y algo que, digamos, yo digo que fue el camino que se me abrió terminando el colegio, graduándome, mi abuelo falleció y mi abuelo siempre estuvo a cargo de la finca de la familia de mi mamá. Entonces, creo que es como, no sé, las cosas que hace Dios, ¿verdad? De abrir caminos en momentos justos, adecuados. Entonces, de parte de mi mamá también hay una finca, que era la que mi abuelo, digamos, que trabajaba. Entonces, el, la motivación fue esa, ¿verdad? Había una oportunidad ahí que se abría, que quedaba un espacio en ese terreno y pues ahí que tomé la decisión de entrar a estudiar agronomía, con énfasis en plantas nada más,
Ok. porque en la Universidad de Costa Rica se hace esa separación plantas y animales, o fitotecnistas y zootecnistas, ¿verdad? Entonces entré a la universidad, ahí estuve varios años. Me salí en algunos momentos para tomar cursos, por ejemplo, de agricultura orgánica en el INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica. Eso me ayudó porque empezamos a hacer, cuando todos estaban viendo teoría, yo estaba haciendo una huertita. Entonces, en la parte práctica me ayudó muchísimo conocer y tener ese primer acercamiento ya con un poquito más de conciencia, ¿verdad? Estudiantil o universitaria al agro. Eh, Luego entré, durante toda la universidad, tuve la oportunidad de ser asistente en un departamento que es el Departamento de Ecofisiología de Cultivos Subtropicales en la Estación Experimental Fabio Badrit. El departamento está a cargo del doctor Marco Vinicio Gutiérrez. Y con Marco, bueno, él siempre imprime, yo creo que esa pasión que tiene por la fisiología en sus estudiantes. Y la verdad es que de ahí me interesé en seguir esa línea. Yo pensaba que entender a la planta en su totalidad es el, el punto central de lo que hacemos como fitotecnistas o como agrónomos, ¿verdad? En este caso, relacionados a especies vegetales. Y pues de ahí empecé primero lavando cristalería y después poco a poco aprendiendo a usar los instrumentos. Eso también me llamaba mucho la atención, puesto que no sabía que se podían medir tantas cosas, ¿verdad? Uno piensa que agro son solo palas y plantas y cuchillos y machetes, ¿verdad? Y se da cuenta de que hay muchísima tecnología desarrollándose alrededor de esta industria que es una de las principales en el mundo. Entonces, pues de ahí fue creciendo. Tuve la oportunidad ya cuando empezaba a manejar más los equipos y a conocerlos y a poder manipularlos para alcanzar ciertos objetivos, ¿verdad? O ciertas tesis también. Empecé a trabajar mucho con estudiantes que iban más avanzados que yo, ayudándole a ellos a tomar las mediciones de sus proyectos. Entonces, eso me ayudó a conocer muchísimas especies, frijol, papaya, maíz, mango, arándanos en el páramo y en fin, un montón de cosas un montón de especies que al final fueron como Acoplándose poco a poco. mando, ¿verdad? Exacto, completar ese, ese saber o ese entender de la fisiología de las plantas y ahí te das cuenta de que es un pilar central, ¿verdad? En el manejo de cualquier cultivo alrededor del mundo. Cuando ya termino perdón, dale, dale. No, no, yo te iba a hacer la pregunta. Cuando entras en el tema de nutrición y fisiología, eh, hay una nueva, cuando nos conocimos, antes de la entrevista, obviamente, hablamos sobre el tema de Nutrifisiología o fisionutrición, puede decirse como sea. nutrifisiología o nutrifisión. Entonces, es un tema un poco difícil, no, no difícil, pero no tan escuchado por los agricultores medios, ¿no? Si le podrías decir qué es la nutrifisiología. Ok, nutrifisiología es algo que realmente se hace todos los días bajo el conocimiento de cultivos. Lo que pasa es que al final, o por lo menos yo hago el abordaje desde la fisiología en temas de nutrición, ¿verdad? Al final, como te digo, el eje central es la planta, entender la planta y cómo absorbe nutrientes sería ese punto de unión entre la nutrición y la fisiología. Es algo, no es nuevo, ¿verdad? Hay muchas universidades que ya han empezado, o muchos investigadores que han empezado a hacer este link entre nutrición y fisiología, y pues es un bonito nombre, ¿verdad? Para ponerle, creo que es interesante, pero no es nada que sea del otro mundo. Yo digo que el ABC bien aplicado es realmente la base del éxito de cualquier cultivo, empresa o la actividad que estés haciendo, ¿verdad? Ok. Y hay mucha información. Me acuerdo, y esto es anecdótico, uno de los primeros congresos a los que fui, que era un congreso de suelos en Costa Rica, las charlas estuvieron muy bonitas y todo, y sin embargo de lo que más me recuerdo fue de
posiblemente un agricultor, ¿verdad? Que se levantó y dijo, bueno, ustedes los científicos ya saben mucho, ¿verdad? Eh, pero no se ve mucho en el campo. Ya lo sabemos todo, pero no tomamos acción. Y la verdad es que tiene razón. O sea, hay muchas cosas que lastimosamente el día a día se lo lleva a uno, ¿verdad? Y hacer el ABC, a veces pasamos del A al D y pucha, después hacemos un XZ y después volvemos al B y estamos en eso porque, pucha, es una actividad muy dinámica de todos los días, pero si uno se prepara bien, eh, las cosas no necesariamente tienen que llegar a ser palabras tan rimbombantes como nutrifisiología, simplemente buena nutrición y buena fisiología y listo. Pero Andrés, cuando entramos a los desafíos que tiene alguien en el manejo de nutrientes y enfocándolo en diversos cultivos, ¿no? ¿Cuáles son cuáles serían, ¿no? Por ejemplo, banano, café, piña, hortalizas. Hay, hay, yo, digamos, de lo que he podido ir destilando, ¿verdad? Hay un punto crítico en la nutrición que es el órgano raíz. Ok, Y raíz en la mayoría de cultivos es un problema. No es un problema, es, digamos, algo que tal vez no se atiende y se vuelve un problema, ¿verdad? ya, ¿Por qué? Porque en muchos casos empezamos a cultivar sin hacer los pasos previos que uno pensaría debería de acondicionar ese ambiente donde va a estar la raíz. Y si recordamos, uno de los puntos críticos es el oxígeno que debe tener la raíz, ¿verdad? Y muchas veces temas de compactación, de anoxia, ¿verdad? Excesos de agua, de humedad, desencadenan un montón de los trastornos que vemos. Y si lo pensamos de forma lógica o razonable, si no tenemos un órgano especializado para absorber los nutrientes con vida útil, ¿verdad? Darle, extenderle la vida útil a la raíz, cualquier cosa que le pongamos, ¿verdad? Puede ser el nitrógeno de más alta tecnología, no lo va a aprovechar. Entonces, eso es un punto crítico, llámese piña, llámese banano, llámese maíz, llámese cualquier cultivo, porque, y de qué se encadena todo esto, ¿verdad? Nosotros podemos ver las hojas, las enfermedades, claro. pero la raíz no la vemos. Entonces, y hay muchas propiedades del suelo físico-químicas que deben ser resueltas antes de empezar a cultivar cualquier planta. Eso es uno de los, digamos, que yo creo que ahí sí doy en el clavo y voy a tener, digamos, mucha resonancia con los investigadores o con los agricultores, porque en algunos casos, o la mayoría de casos, no tenemos buena noción de lo que necesitamos. O sea, simplemente pensamos que ponemos la planta en el campo y ahí nos vamos, y ahí vamos solucionando. En el caso de raíces, ya tenemos bastantes agricultores que carecen de raíces, digamos que importantes para que te consuman los nutrientes que tú le aplicas, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar más raíces en nuestros suelos o en nuestras Ok. plantas? Como te digo, es el ABC, ¿verdad? Una buena preparación de suelo. eh, Ahí creo que no sé si le puedo hacer publicidad, pero hay un investigador que la verdad me cambió un poco la forma de entender los cultivos basándose en un cultivo modelo y súper estudiado a nivel mundial, que es el maíz, que Ya, es premio mundial de récord de producción. Y él dice, la temporada de siembra empieza desde que yo terminé la temporada anterior. O sea, yo desde ahí estoy preparándome para lo que viene el siguiente año. Entonces, ¿en qué se enfoca él? Primero en preparación de suelo, una correcta preparación de suelo, con los implementos adecuados, ¿verdad? Eso que va a permitir que la raíz esté en un medio sin compactación, que no tenga capas que le limiten su crecimiento, que tenga oxígeno, que es esencial para una raíz que está respirando constantemente. Si lo vemos y hay datos que lo respaldan, el 50-60% de lo que la planta produce a través de la fotosíntesis lo consume la raíz en ese proceso de crecimiento y de absorción de nutrientes, de agua y nutrientes, y otras relaciones que tienen, ¿verdad? Porque
ahí viene el otro paso, la microbiología del suelo, que es algo que se ha olvidado. Ujú, O no se ha olvidado, viene con mucha tendencia actualmente a repoblar con microorganismos, bacterias, hongos, micorrizas, ¿verdad? Que son tipos de hongos. Eh, y eso viene con mucha fuerza. También, si lo vemos desde la parte química, ¿verdad? Hay suelos que tienen desbalances, ujú. acidez, excesos de metales, aluminio o metales pesados, salinidad. Entonces, realmente desde ahí es donde nace todo, ¿verdad? Esa es la base donde va a empezar el cultivo a desarrollarse y el órgano más importante va a estar metido ahí. Bueno, no el más Claro. importante, pero va a estar ahí, uno de los más importantes que es la raíz, va a estar ahí inmerso durante todo el ciclo del cultivo, generando la captación de recursos que necesita la planta para el funcionamiento de la parte aérea. Entonces, creo que eso es el primer paso, ¿verdad? Conocer mi suelo, cuáles son las características también del clima que prepondera principalmente en la temporada de crecimiento, en la temporada de siembra, ¿verdad? Si va a tener excesos de lluvia, que eso es otro tema que La yo que creo que estamos lo que va a viviendo ser ahorita, ¿no? lo más preocupante a lo que nos vamos a enfrentar en estos años ya actualmente, ¿verdad? Y sin noción de qué viene. O sea, creo que el cambio climático, eh, el otro día conversábamos y decíamos que hay gente que cree, hay gente que no, ¿verdad? Pero es una realidad. O sea, No, que suceda, digamos, y que la planta tenga ciclos digamos, de temperaturas y de carbono en el aire y todo eso es natural, pero de cierta forma nos toca en este momento, justo en este momento. Entonces es real, ahí lo estamos viendo. no, y mira, Entonces, hace un par de semanas, junto con patriota tuyo, Rosemary López, estuvimos hablando de que Costa Rica, creo que por noviembre noviembre o septiembre, no me acuerdo bien, octubre, había llovido como 1.400 milímetros en un mes, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de que eh, ya el clima no es tan predecible, ¿no? Tienes un año totalmente seco donde tienes racionamientos de energía y al siguiente, a los 3 meses de que se acabó la sequía, tienes inundaciones fuertes, ¿no? Y eso es lo que el agricultor está constantemente luchando en sus suelos. Y quisiera sí, hacerte una pregunta, ¿no? Porque tú hablaste bastante de que arear el suelo, por ejemplo, hiciste el ejemplo del maíz, de que una vez que terminas la cosecha comienzas a hacer toda la preparación. Pero aquí viene mi pregunta, ¿qué pasa cuando yo tengo banano, tengo café, tengo mango, que no puedo mover a mi plantación porque esa plantación se queda ahí y hay plantaciones que tienen 20, 30, 40 años, ¿no? No me da esa facilidad de borrón y cuenta nueva. ¿Qué prácticas sí. podría yo utilizar ahí? Sí, para cultivos perennes, ahí es todavía más grave, ¿verdad? Porque decís Ujú. vos, no es que yo preparo y siembro y tengo un cultivo anual donde la siguiente temporada empiezo. Entonces es todavía más crítico. Entonces lo que no hagas antes de empezar, ¿verdad? Te lo va a ir castigando. Hay ciertas prácticas que van a permitir, digamos, un reacondicionamiento, no como quisiera uno, ¿verdad? Pero podría tener cierta, por ejemplo, en banano el trinchado, ¿verdad? Que te da una descompactación del suelo, oxigenación, mejor infiltración, pero si lo pensás, o sea, el trinchado te va a descompactar 60 centímetros, lo más. Entonces, realmente eso debería ser una práctica, perdón, de mantenimiento, no de establecimiento de un cultivo. Como dices vos, o sea, hay momentos en que ya no se puede hacer nada. Y ahí es donde empezás entonces a hacer resiembras, ¿verdad? O restablecer ciertas áreas del cultivo que también es válido. Eh, Porque si no, si lo pensás del otro punto de vista, vas a tener que estar aplicando agroquímicos, ¿verdad? En el caso de que empezás a tener problemas con hongos, Claro. con bacterias que se desencadenan, etcétera. Entonces, pues no es una pregunta fácil de responder, pero va por ahí porque, como te dije, o sea, ese tema de que yo empiezo desde la temporada anterior es que es más enfocado al tema de que yo tengo mi preparación, ¿verdad? Antes de Tengo comenzar. todo el estudio antes de comenzar, Sí. exactamente. Entonces, definitivamente para un cultivo perenne es clave, ¿verdad?
Oye, pero ahorita que estamos hablando del suelo y la compactación, el tema de descompactadores químicos, ¿cómo tú lo ves? No, Uf, no es tan común, por lo menos acá en Ecuador yo no lo he visto, en Guatemala, Colombia tampoco lo he visto tan presente, pero en Estados Unidos yo he visto que lo estaban utilizando más o menos, ¿no? ¿Cómo tú verías esa, digamos que nueva tecnología? sí, le soy sincero, yo no tengo experiencia con ese tipo de sustancias, pero me parece Peligrosa. no peligroso, digamos, pero o sea, me cuesta poder creer que una dosis de 20 litros en un volumen de una hectárea Ujú. con tanta profundidad de suelos va a llegar a ser algo realmente disruptivo, ¿verdad? Entonces, no, como te digo, no puedo responder la pregunta, pero digamos, ese es mi enfoque o ese es mi acercamiento hacia esas tecnologías. Me imagino que habrá cosas que funcionan, ¿verdad? Pero por el momento no tengo experiencia en ese aspecto. No, a mí igual no es por hacer mala publicidad ni nada, pero escuchar el compactador químico y digo, chute, y si lo aplico mal, ¿qué pasa? Me dañas toda la estructura del suelo. Sí, también puede ser, ¿verdad? La verdad no sé cómo funcionan, pero me imagino que por ahí anda. A ver, retomando ahorita la parte de clima que tú estabas hablando, del famoso cambio climático que todos los países latinos y del mundo lo viven. ¿Qué tanto relaciona estos factores adversos de climas extremos, mucha lluvia, mucha sequía, a la absorción de los nutrientes, ¿no? ¿Cómo podemos manejar eso ahí? De ahí pucha, eso es complicado, ¿verdad? Porque el entendimiento no es de un año, es de un historial, especialmente, como mencionabas, de cultivos perennes. Por ejemplo, acá en Ecuador, el banano, ¿verdad? Pasar de un año donde tenés 7, 8, 9 meses de sequía, ¿verdad? Al caso contrario, esos cambios tan fuertes, ¿verdad? Que tal vez anteriormente no pasaban o que eran un poquito más marcados y más paulatinos, con épocas de transición un poquito más establecidas, ¿verdad? Creo que eso ha cambiado totalmente. Entonces, el historial de un cultivo te marca, por ejemplo, esa sanidad de raíces, volviendo al tema de raíces, que vas a tener. Entonces, un año perdiste cierto volumen de raíces o cierta sanidad radicular por el tema de falta de agua y al siguiente año más bien tenés todo lo contrario, donde aparecen también patógenos, etcétera, y entonces estás de pasar de un extremo a otro y eso te va deteriorando progresivamente. Entonces hay que ser proactivo en cómo vas mitigando, porque al final es tratar de reducir el impacto que tengan sobre los cultivos este tipo de factores abióticos. De ahí se le suma también el tema de temperatura, ¿verdad? Es todo un complejo y al final de cuentas si usted ve el cambio climático y desmenuza esa palabra, es prácticamente que termodinámica. Ya. El hecho de que haya más energía libre porque hay menos cobertura vegetal en el planeta, los océanos pierden vida, ¿verdad? Se calientan, tienen mucha contaminación. Esa captación de CO2 disminuye progresivamente y el CO2 absorbe energía, calienta el aire y a su vez, nuevamente, esto es un factor de estrés para los cultivos, entonces fotosintetizan menos, entonces es como una bola de nieve, ¿verdad? Es un efecto Claro. autocatalítico. Entonces, realmente pensar que con pocas acciones o con cambiar nuestros hábitos vamos a detener esto, pues no sé hasta qué punto, ¿verdad? Era reversible, pero yo creo que no va a pasar, porque la conciencia colectiva humana no se ve que cambios. Y se desencadenan todo ese tipo de cosas y el aire tiene más capacidad de contener agua por mucho tiempo, le quita el agua a la biosfera, ¿verdad? Generando sequías y después te la deja caer con todo, ¿verdad? Que es este tema. Entonces, por ahí va el tema de cambio climático. Obviamente hay muchas
digamos, dinámicas globales que afectan el clima de tu localidad específicamente, pero casi que es una regla que los lugares que tienen tendencia a ser áridos se van a secar muchísimo más, y los tendencias donde llueve mucho, donde llueve normalmente con fuerza, va a llover todavía más. Entonces, eso es lo que se está viendo, ¿verdad? No, y además yo te hacía esa pregunta porque el año pasado tuvimos una entrevista con el doctor Daniel Foresteri. Él trabaja en Nutrien, en desarrollo de nuevos productos en Estados Unidos, y él contaba que había fincas que él iba, que si no me equivoco era maíz en lo que revisaba, y los agricultores estaban molestos porque ellos habían hecho la aplicación de potasio en su suelo, pero tenían deficiencias de potasio. Y nomás decían que el potasio que estoy aplicando es chino. No, lo que pasa es que cuando vieron la analítica, vieron que justo cuando aplicaron un momento de sequía. Entonces, ese potasio no se pudo, digamos que mezclar con el agua para que pueda absorberlo mejor las raíces. Y ahí ya ves una pérdida en rendimiento y costos, porque automáticamente te comiste esa aplicación. Y eso Sí, nos afecta. Ahí también te quería hacer una pregunta sobre el famoso estrés hídrico, ¿no? Hay cultivos, por ejemplo, mangos, que tú induces a la planta a tener un estrés hídrico, pero entrando acá en condiciones de que por lo menos las hectáreas de banano están en su gran parte con riego, no como en Costa Rica, que tenemos un modelo de que no tienen riego porque ya las condiciones son diferentes. ¿Cómo podemos utilizar ese estrés hídrico a favor en banano acá? sí. Es diferente por la especie que estamos manejando, y curiosamente ese fue el tema de mi maestría o de mi trabajo de campo de maestría, mi Ok. tesis, pero en cítricos, porque los cítricos en el trópico, el principal factor, porque hay, digamos, una jerarquía de factores, pero el principal factor es la falta de agua. Claro. Coincide, ¿verdad? Sí. Con ese estrés desencadena los cambios morfofisiológicos para que se dé la floración. En mango es similar. Casi y a lo que llegué, digamos, es que no es falta de agua, es una restricción marcada del crecimiento vegetativo que tenga la planta. Entonces, viene esa época de contingencias o de escasez de recursos, llámese agua. En Costa Rica, por ejemplo, también las noches son más frías, el día es más corto, etcétera, que es por cómo funciona el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? Ujú. Entonces se da ese estrés y se da la floración una vez que vuelve a llegar el recurso principal, que en este caso es el agua. Para mango es similar, ese tema de restricción De de agua. crecimiento vegetativo, de agua y de crecimiento vegetativo, ¿verdad? Sí. Ujú. Para banano es distinto porque el banano tiene una floración que es constitutiva, no es inducida, es constitutiva. Entonces ya la especie por sí crece, llega hasta cierta edad y empieza a generar su etapa reproductiva, como decir un tomate, ¿verdad? Un tomate Ujú. vos no lo estresas para que produzca, él llega a cierto desarrollo y empieza su floración. Entonces, en el banano realmente vos deberías de siempre estar tratando de que la planta esté a su máximo potencial, y ahí entra un tema interesante desde el punto de vista del riego, puesto que los sistemas de riego normalmente están hechos para satisfacer Ujú. una lámina, ¿verdad? Pero si vos lo pensás del punto de vista de fisiología, una planta está transpirando en un ritmo circadiano que depende de las condiciones atmosféricas que se den. Un día nublado es muy diferente a un día soleado, con viento, con temperatura, etcétera. Y también muy relacionado digamos, a la cobertura de ese, o al índice de área foliar, o a la cantidad de follaje que tenga una planta, puesto que entre más hojas, más agua tiene que transpirar y mover a través de sus tejidos. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar con otro fisiólogo que es esa gente que te cambia un poco la visión, ¿verdad? Y te abre, y vos llegás y lo conoces y puta, te desbloquea un poco un pedazo del cerebro, que es Rafael Martínez Valero de España. Ya. Él tiene el récord de producción de perdón, de mandarina, una especie que se llama tango. Impresionante ir a verlo y estar con él, y un señor como de 80 años,
70, 80 años ya. Realmente no, le perdí la pista, no sé si sigue con vida, espero que sí, porque es impresionante. Y él desarrolló un sistema que se llama MOTH, que es Martinez Open Hydroponics Technology, HT, perdón, Open Hydroponics Technology, ajá, que como él es fisiólogo, desarrolla un sistema de riego que permite poner el agua que la planta está transpirando. Entonces maximiza la fotosíntesis al máximo. Y lo que pasa es que es mucho más costoso, tiene limitaciones en el punto de vista de infraestructura hídrica como tal. ¿Por qué? Porque vos le tenés que poner lo que la planta está demandando en el momento. Y las plantas mueven muchísimo agua, ¿verdad? Un Pero, árbol un árbol de cítricos te puede consumir 80 litros por día. Entonces, en los sistemas de riego convencionales o como los conocemos, nosotros utilizamos la reserva que hay en el suelo y la vamos reponiendo, pero no es así como funcionan las plantas claro, desde el punto de vista de alto rendimiento, ¿verdad? es que Pero de cierta forma deberíamos de simular, con lo que tenemos, de simular ese tipo de cosas. Es que te quería preguntar, ¿no? Por lo menos ese modelo que tú dices que se aplicó en España debería ser para agricultura intensiva, ¿no? Ya controlando todos los factores, o lo están haciendo a campo abierto. Es a campo abierto, Ah, es open Hydroponics es hidroponía a campo abierto. ok, Y, y también hidroponía implica también que entonces en esa dosificación de agua, de acuerdo al ritmo de transpiración y fotosíntesis de la planta, también va la nutrición, de acuerdo a la etapa fenológica, de acuerdo al momento del año y al cultivo y al suelo en el que estoy. Entonces es realmente impresionante porque vas a un lugar completamente árido y alcanzas una producción de 200 toneladas cuando productores como Brasil llegan a 40, 60 toneladas por hectárea, ¿verdad? Entonces, pucha, se las trae, como dije yo, y ahí es donde realmente se te abre el panorama de cómo debería ser la producción, pero no podemos ser tan cajoneros. No todos tienen un Open Hydroponics, ¿verdad? Entonces, entender el principio me ayuda a que con las herramientas que yo tengo, poder enfocarlas para tratar de alcanzar lo más que yo pueda, ¿verdad? O de maximizar la eficiencia de mis sistemas productivos. ok, pero ahí viene mi pregunta. ¿Cómo yo aplico, porque me parece súper chévere ese modelo, cómo lo aplicamos acá para ser más eficiente en agua? Por ejemplo, el año pasado habían muchos productores de banano, de maíz, que se quedaron sin agua y no es que no, y teniendo su acuífero, su pozo, los únicos que pudieron salir como que adelante fue con los que tenían los cuerpos de agua, un lago o un río cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos implementar acá ya un poquito, digamos que más criollizando más el método? Eh, es difícil, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, vos no puedes aplicar algo que no tenés. O sea, Claro, si te empieza a faltar el agua, lo que deberías, de cierta forma, hacer es tener conocimiento de cuál es el recurso que tienes, cuál es la contingencia que vas a llegar a tener, y con eso empezar en lugar de tener 10 15 20 30 hectáreas, tener 10 hectáreas bien manejadas, ¿verdad? ok, Y empezar con la implementación de ciertos principios que yo puedo, por ejemplo, monitorear la evapotranspiración y de acuerdo a mi cultivo, darle el riego o la lámina de riego que necesita de forma diaria, si se puede, pero lo que te decía al inicio, ¿verdad? La infraestructura o los sistemas de riego que se colocan actualmente en algunos casos no permiten. ¿Por qué? Porque tenés que darle la vuelta a todos los sectores de riego en un lapso específico, entonces no te permiten, si este sector necesita más agua, darle ese tiempo. ¿Por qué? Porque te quedas con el resto de sectores sin regar. Entonces, hay que hacer un mix, ¿verdad? Y ya. cada fin es muy particular porque tiene un punto específico donde tiene el riego, tiene tiempos de avance, y mil problemas, ¿verdad? Que también surgen de que se quiebra una tubería, de que no puede regar y todo ese tipo de cosas. Realmente es lo que yo te digo, que al final el día a día te lleva, o sea, no te da chance de hacer lo que quisieras hacer, pero
tampoco podemos ser perfectos. O sea, hay que, como te digo, tomar ciertos principios y tratar de simularlos y, como dice usted, digamos, ecuatorianizarlos, ¿verdad? En este caso, eh, para lograr llevarlo. Y eso es solo uno, ¿verdad? Porque el riego es uno de los aspectos, nutrición, el tipo de planta, la genética, el tipo de siembra, cómo aprovecho la luz, la nutrición, el manejo de enfermedades, el manejo de la vida útil del suelo. Entonces, el manejo integrado de cultivo debe contemplar todo eso. Y como por eso yo digo que antes de empezar cualquier siembra que uno quiera hacer, debería de considerar eso y asesorarse también bien con la gente que está en el medio y que es exitosa, ¿verdad? Porque, o sea, uno ve muchas veces una finca que está a la par de otra y una finca te produce 4.000, en el caso de banano, 4.000 cajas por hectárea o 3.800, no sé, Sí. y otra te produce 1.700, dos Y mil cajas. están cruzando la calle. Exacto, entonces hay cosas que definitivamente son del quehacer y del manejo que hacemos, no necesariamente de las condiciones en las que estamos, que pueden ser limitantes o no limitantes. No, créeme que sí, y comparto todo lo que tú dices. Y para contar un poquito más en la parte del riego, yo decía, ¿qué pasa si tengo una variedad alta de suelos, ¿no? Por ejemplo, en una hectárea tengo arcilla y a 100 metros de ese perímetro cambio arena y de arena tengo un limo y de limo un franco y es una mezcla. Entonces tendría que tener un sensor para cada lote con diferente tipo de suelo. Entonces ahí tú ves que cuando tú tienes, digamos, que 50 hectáreas, ya se te comienza a complicar más. Y al final lo que uno necesita hacer es cantidades, ¿no? Pero entrando a la parte de riego, algo que sí lo complementa bastante es fertilizantes, ¿no? Y aquí hay un gran debate, ¿no? Fertilizantes sintéticos, orgánicos, al final los dos ofrecen nutrientes. Hay un gran target de frutas orgánicas en los mercados. ¿Cómo nosotros podemos tener una buena nutrifisiología si nosotros somos un cultivo orgánico? ¿Sí? Porque nos limita, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros mantenerla o ya estamos condicionados y sabemos que la planta va a estar sufriendo todo el tiempo? Bueno, definitivamente hay un aspecto que es, digamos, de normas o de reglamentos en la agricultura orgánica que hace que ciertas materias primas, por el origen que tienen, no se puedan utilizar. Eh, Eso es de ley, ¿verdad? Así es como estamos, orgánico, Ujú. convencional. Difícilmente vamos a lograr aportar la cantidad de nutrientes para una plantación de alto rendimiento con las digamos, materias primas que tenemos para agricultura orgánica. Eso es muy complicado. Yo diría que, si no imposible. ¿Por qué? Porque un fertilizante orgánico, un compost, los porcentajes de nitrógeno, fósforo, potasio que tiene son muy pocos. Entonces las cantidades que yo tengo que poner son muy altas. Sí, Posiblemente me pueda ayudar mucho enriqueciendo con microbiología, etcétera, pero el ritmo de disponibilidad o la tasa de liberación de nutrientes para la planta, que las aproveche, nunca va a llegar a ser igual a las de un fertilizante químico. Entonces, digamos que estás jugando en dos ambientes muy claro. diferentes y lo que pasa en uno difícilmente llega a pasar en otro, ¿verdad? Un aspecto, por ejemplo, la roca fosfórica, o sea, se tiene que solubilizar para que la planta lo pueda aprovechar. Entonces, ¿y qué otras fuentes de fósforo tenés para agricultura orgánica? Bueno, el fósforo que hay en el suelo. De igual forma, o sea, hay mucho que está indisponible para la planta. Los microorganismos serían un gran aliado, pero la tasa de liberación y de disponibilidad de nutrientes es bajita. Y para estos atletas de alto rendimiento que tenemos, que son estos cultivos impresionantes, con una genética impresionante, pues los estás limitando, ¿verdad? Es como si tuvieras al corredor Usain Bolt Claro. corriendo en un lodazal sin sus tenis súper tecnológicas y todo. Y un solar. Entonces, exactamente, y un solazo y no le das agua. Entonces, eh, o le das un poquitito de agua. Entonces, son dos escenarios muy distintos. Cada uno tiene sus cosas bonitas, ¿verdad? Para aprender. Y algo que sí he visto
es que el ritmo digamos, de insumos para agricultura biorracional viene creciendo con mucha fuerza. Eso sí, digamos, es alentador para ese tipo de cultivos porque el mercado lo está pidiendo, ¿verdad? Cada vez cultivos con menos carga química, con un manejo más biorracional. Eso sí, sí de ley está pasando. Es que sabes que si a mí me preguntan entre agricultura orgánica o convencional, yo diría, mira, ¿cuál es tu fin? Si tu fin es vender a un mercado y posicionarte, tal vez la agricultura orgánica puede ser tu solución, ¿no? Y ser más rentable y todo. Pero si tu fin es alimentar, la agricultura orgánica no te va a producir el alimento que te produce un convencional. Claro. Y aunque tengas el mejor compost, los mejores extractos, es imposible. Entonces yo digo, ¿cuál es el fin de tu plantación? Es un Ajá. impacto económico, generar un nicho de mercado. Por ejemplo, ahorita tú ves tanto banano orgánico, arándano orgánico, pitahaya orgánica, pero si tú miras, ok, vamos a un cereal que es más para, no tanto de nicho, sino es para alimentos, imposible, Ujú. dudo encontrar un arroz orgánico en cualquier mercado del mundo. Entonces, ahí tenemos que ir entrando. Pero tomando el tema de los fertilizantes sintéticos, Ujú. es un mundo diferente, ¿no? ¿Qué innovaciones tú ves que están en el mercado, o sea, que si ya se están oliendo y la podemos aplicar para tener un cultivo más eficiente a nivel fisiológico y nutricional? Pucha. Digamos, de lo más moderno es la combinación de química y orgánica, ¿verdad? Que son Okay. los fertilizantes organominerales. O sea, venís con un sustrato o una fracción orgánica en donde enriqueces con fertilizante químico. Entonces, de ahí le estás aportando elementos que tal vez antes no se le ponía tanta atención, perdón, como carbono, sílice y otras sustancias que van mejorando no solo la parte química para la absorción de la planta, sino que también la parte orgánica y microbiológica que puede haber en el suelo. De ahí también algo que yo que estoy inmerso en el mundo de tecnología para cultivos, eh, que para mí es muy cambiante y usted lo ve cuando aplica este tipo de sustancias con base a bacterias específicas o consorcios de bacterias, hay un cambio. Porque Okay. si usted lo ve desde el punto de vista digamos, de mineralización del suelo, las bacterias son las que primero empiezan a hacer el trabajo. Entonces, cuando inundas con bacterias positivas, tenés primero una promoción o sí, promoción de la generación de raíces o enraizadores, ¿verdad? Como lo cuentan. Mejorar la microbiología como tal, desplazás nichos donde tal vez había un patógeno, le quitas campo perdón, con microorganismos benéficos y eso activa todo el tema de la absorción de nutrientes en la planta. Entonces eso también he visto que mejora muchísimo. Y en esa parte de microbiología también hay también la utilización de hongos, de micorrizas, que eso es complicado porque bajo los sistemas convencionales aplicar una micorriza, ¿verdad? Que además le Ujú. está dando nutrición química, pues casi que no le das chance, ¿verdad? Que ella se establezca y se desarrolle. Sabes que ese debate yo tuve con Ana Lucía Villalobos el año pasado, justo estábamos hablando, pero no tanto en la parte nutricional, sino en nemátodos, ¿no? Ella Ujú. decía, si vas a aplicar microorganismos, en este caso microrrizas, para bajar la incidencia, tienes que evitar cualquier aplicación química y enfocarte y tal vez el impacto no sea directo, pero la idea es que sea una constante. Y ponía el Sí. ejemplo de que, por ejemplo, cuando aplican un nematicida fuerte puede llegar a bajarte la incidencia, pero después un rebote, ¿no? Y esa es la idea. Y además muchos agricultores te aplican un nematicida no más al año, ¿no? Entonces, o sea, si aplicas solo una vez y tienes ese efecto rebote, no va a haber una solución en sí en tal, ¿no? Sí, el tema de sanidad radicular no es solo una cosa, ¿verdad? Es una práctica tras otra, donde vas promoviendo el tema
primero, en este caso de nematos, quitas Claro. ese organismo que te está haciendo daño, ¿verdad? O lo bajas la población, como dice. Entonces te da chance, venís con promociones de raíces, algún estimulante radicular, y después le das vida útil también a esa raíz. Entonces es un juego de estarle dando, porque así como en la parte aérea, ¿verdad? Si Ujú. hablamos de si toca, no pensás que con solo una aplicación al año vas a cubrirlo, es lo mismo en el suelo. Ok. Lo que pasa es que no lo vemos y es más difícil de medir. Entonces, pero en realidad es lo mismo, es un manejo integrado de la sanidad radicular, en donde no solo es la parte microbiológica, sino también la parte físico-química del suelo, Ujú. ¿verdad? Volviendo al tema que conversábamos antes. Pero es totalmente de acuerdo con esa observación, claro. Hace últimamente se ha venido escuchando los famosos bioproductos o los biofertilizantes. Con Armenia Velázquez, a inicios de años lanzamos un episodio de, de, de microorganismos enfocados a suelos áridos y habló bastante sobre Aspergillus, que llegaba como decirte, a desdoblar el fósforo en el suelo para que la planta lo pueda absorber, ¿no? De ese tipo de bioproductos, ¿cuáles más tú puedes decir que hay en el mercado y que los agricultores puedan conseguir? Pucha, ahora hay de todo, o sea, tenés bueno, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, potasio, calcio, magnesio. ¿Por qué? Porque han ido encontrando cepas de ciertas bacterias, por ejemplo, que solubilizan ese tipo de sustrato, ¿verdad? Entonces te vuelven disponibles ciertos elementos en mayor proporción. Pero hay muchísimo. Nosotros ahorita estamos evaluando varios. Tenemos uno que es un consorcio que es por eso es que te digo que, que es un cambio disruptivo, ¿verdad? O sea, lo aplicas y dices, uy, pues, ¿qué pasó aquí? Porque realmente la planta te lo refleja, o sea, hay una mejora en el desempeño y en el porte del cultivo cuando lo aplicas. Entonces, sí hay mucha disponibilidad, pero también cuando hay mucha disponibilidad, hay gente que se aprovecha, hay Ok. gente que hace cosas bajo protocolos no controlados, ¿verdad? Porque recordemos que así como se hacen eh, eh, vacunas, ¿verdad? Para uso humano, esto debería de usar principios así de inocuidad, porque si no terminas con un producto final que no tiene consistencia y que también puede traer sus contaminantes que no quisieras, ¿verdad? Y al final querés darle al productor algo que tenga lo mismo una, otra y otra vez si pasas de un lote a otro. Entonces, esas tecnologías de bioreactores y todo eso, genial, siempre y cuando tengan una fuerte inversión en la parte de infraestructura para lograr esos fermentos, ¿verdad? O esas biofábricas, porque también tenemos el otro paso, o el otro caso que es hacerlos artesanalmente. Pero si vos llegas y analizás de forma rigurosa, científica, uno de esos productos posiblemente también tenga su efecto positivo, pero estás distribuyendo también un montón de patógenos, bacterias, hongos, ¿verdad? Que van ahí de polizontes, tal vez en poblaciones pequeñitas, pero ahí van. Y que en el momento en que se dé un factor de estrés y ellos puedan aprovecharse, pucha, realmente lo estás distribuyendo vos en la aplicación. Que también lo he visto, porque Eso, no se puede, Luis, ser de un lado o del otro. Hay que mantener un equilibrio en las cosas y ser totalmente lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, como decimos nosotros en Costa Rica. Entonces, los principios teóricos están ahí por algo y hay que seguirlos. Entonces, no, no, y además un amigo en común que tenemos tú y yo, René Medina, en uno de los podcasts que hicimos el año pasado, él hablaba sobre los famosos violes artesanales que ujú, sí, estaban transmitiendo ¿cómo es? Erwinia, el Erwinia, moco, o inclusive pues, hubo casos de Chericha coli, de traza, o sea, sí, porque al final no es que hay una línea trazable donde tú te puedas asegurar que todos los insumos que hiciste para hacer ese biol vienen de la mejor línea. O sea, solo cuando escuché que venía moco o sea, en traza, y dije, chuta, ¿de qué agua sacó? ¿No? Pues se cagó de claro. río arriba, entonces, ¿qué puede pasar? ¿No? Y ese entra el juego. Eh,
Andrés, ya estamos en la recta final del podcast. Ujú. Viene el momento Gallup, ¿no? Sí me gustaría hacerte, el momento Gallup es una pregunta de análisis de datos, ¿no? Te diría, ¿cuáles tú crees que son los tres datos claves que uno tiene que tener en cuenta para ver que mi planta tiene una fisiología ideal, ¿no? Hablemos del cultivo que tú quieras, digamos uno de café, pongamos uno de banano y un cítrico, ¿ya? Para estar netamente frutales. Tres aspectos claves para hacer que el cultivo tenga el mejor desempeño. Exacto, o sea, que yo me asegure que fisiológicamente esté bien. Es una pregunta muy limitada, me limitas de inicio, pero si yo tuviera que escoger un enfoque, sería suelo, planta, atmósfera. Ok. O sea, el conocimiento, al final no puedes centrarte en un aspecto muy puntual, ¿verdad? Porque realmente en agricultura son muchísimas aristas las que existen y cada cultivo es diferente y se comporta diferente aquí, allá, en todo lado, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando usted empiece por ese abordaje, suelo, planta, atmósfera, va a lograr unir los elementos para que su manejo sea más proactivo que reactivo. Ya. Entonces, conociendo el suelo en el que estoy, con la especie que voy a manejar y con la atmósfera a la que me voy a enfrentar, que como hablamos, ya no se sabe, ¿verdad? Es muy dinámica. Ya no se siguen esos patrones tan establecidos que existían antes o que por un momento fueron muy establecidos. Vas a tener, de cierta forma, éxito siempre y cuando hagas el ABC que resultó de ese conocimiento, bien, que lo apliques bien. Pero eso sería, si lo tuviera que resumir, ¿verdad? Que es No, si quieres, bastante. expláyate, no hay problema. Pues sí, y también algo que tal vez estamos dejando de lado es que estas cositas Ok. son un arma de doble filo, pero si lo sabemos usar, está el mundo ahí. Y con la nueva inteligencia artificial, si bien hay que tener Claro. criterio para poder, digamos, destilar la información que nos llega, siento que hay un montón de cosas que están ya en la palma de la mano Ujú. y accesibles, ¿verdad? Sin embargo, también hay muchas cosas que nos quitan el tiempo ahí. Por eso digo que es una arma de doble filo. Entonces, pero para el tema de producción y académico, por ahí también, digamos, tenemos que aprovechar esas nuevas tecnologías y esas nuevas herramientas que están surgiendo. No hay que tampoco meterlas en un tabú, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Tenés que tener un equilibrio, no puedes irte mucho hacia ese lado y dejarlos en la vieja escuela botada, porque de ahí venimos, ¿verdad? Pero tampoco puedes negarles de entrada a lo que viene. Entonces, eso me parece también que es una herramienta valiosa para esa pregunta que me haces. Muchísimas gracias por participar. No sé si quisieras dar un mensaje final para la audiencia que lo pudiese, que quisiese seguir escuchándote. Em, Pucha, si tuviera, nos extenderíamos otra media hora, pero vamos a ver, hay que tener un buen corazón en Ok. esta y en cualquier cosa que usted esté haciendo en su vida, en el sentido de que es un negocio, ¿verdad? Y en el negocio muchas veces nos vamos por tener réditos comerciales, ¿verdad? Hablando monetariamente, y Ujú. eso a veces nos pone en situaciones complicadas. Entonces, siempre y cuando tengamos un buen corazón en las cosas que estamos haciendo, en las recomendaciones que estamos dando, en cómo las estamos haciendo en el campo, creo que eso va a generar bienestar, que es al final de cuentas lo que queremos. O sea, yo no puedo tener mm, mucho dinero en el banco, ¿verdad? Si no puedo salir a la calle porque tengo una situación incómoda. Claro. Entonces, y es la realidad que estamos viviendo. Entonces, si este mensaje llegara a mucha gente que ojalá así lo haga, creo Va que a llegar. sería eso. Y, y, y yo, hay una película que me gusta mucho
que se llama Into the Wild, que es un chico que Mm. se desliga de todo el sistema, no sé si lo has visto, Sí. y él al final escribe una frase antes de morir que dice que la felicidad solo es real si es compartida. Entonces, ese compartir y ese bienestar de no solo de nosotros y de nuestra familia, sino de nuestra comunidad, y eso se va extendiendo, 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 creo que es hacia donde tenemos que orientarnos. Entonces, eso sería. No, créeme que es súper chévere y comparto gran parte de casi todo lo que tú dijiste. Al final, los agricultores, los ganaderos, los acuicultores, al final de todas las cosas producimos alimento y alimento es para alimentar al mundo, ¿no? Si hay ciertos sectores que no producen alimentos, pero el grueso es producir alimentos para alimentar al mundo y es una mejor forma. Yo diría que de todas las profesiones son los actores sociales más importantes de una civilización, porque una casa puedes tener, un abogado puedes tener, pero al final quien te alimenta o quien produce el alimento que vas a comer termina siendo la base de una sociedad. Es más, hay una frase súper chévere que dice, los agricultores somos los fundadores de la civilización, que básicamente sí, porque ahí dejaron el nomadismo y comenzamos a ser más sedentarios. Totalmente. Pero antes de terminar, sí me gustaría saber cómo la gente te pudiese contactar a ti, Andrés, continuar el debate, algún LinkedIn, un correo, un Sí, teléfono. déjales mi correo. Te va a pasar uno que no es el que estoy utilizando actualmente de la empresa, pero sigue, porque si no, me llegan muchos correos y al final no los puedo leer, pero les paso el personal mío y en mi tiempo libre sí los puedo atender. Y mi WhatsApp también. A mí me encanta conocer gente, me encanta interactuar, escuchar experiencias, porque hay gente que dice, ah, ese muchacho sí sabe, ese muchacho ha aprendido mucho. Y Exacto. así es, así debería de ser, y poner los pies sobre la tierra, y uno aprende de cualquier persona, desde el magnate que está en la cima hasta el que está apenas empezando y ensuciándose en el campo. Entonces, yo abierto totalmente, y en los que yo les pueda ayudar, encantado. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a vos, Luis. No, espera, antes sí me gustaría recordarles que si llegaron a este punto, suscríbanse, denle like, ayúdennos a buscar más temas. En la caja de comentarios díganos qué temas les gustaría. Del área agrícola, pecuaria o acuícola hay una diversidad y si nos comentan podemos ir sintetizando mejor las ideas. Suscríbanse a YouTube. Denle like a todas nuestras redes sociales, compártanla, es arroba voces guión bajo campo. Y si nos escuchan por radio, Radio Sucre, Radio Sucre 95.3 FM y Radio Universal 1080 AM. Todos los sábados en la mañana ahí estaremos. Y me despido con una población informada, es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Hasta luego, Andrés. Gracias, Luis. Hasta luego a todos.